Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este especial de las voces del ascenso, un directo aquí por Instagram. Vamos a estar hablando con el colega Sebastián Fernández. Sebastián Fernández también se va a sumar a todo lo que va a ser estos especiales de ascenso, porque bueno, es una etapa atípica realmente lo que estamos viviendo en cuanto también a esta situación de la pandemia del coronavirus, porque la verdad que es algo es algo nuevo para todos realmente. Ahí vamos a estar contactando. Muy particular, pero bueno, las voces del ascenso va a seguir de alguna manera. Eh, Hablando de fútbol, de ascenso, ahí se sumó Sebastián Fernández, a ver si me escucha bien, porque realmente que es Sí, sí. importante también hablar de la actualidad de los clubes. Bueno, nosotros obviamente que estamos caracterizados con Villa San Carlos y Cambaceres, pero vamos a hablar también a nivel general de lo que afecta en sí esta pandemia al ascenso argentino, porque es una situación particular. Sebastián, ¿me escuchás? Sí, sí, Andy, perfecto, te escucho. Ahí creo que tenemos un problemita con el video, a ver si lo podemos solucionar. Pero bueno, es una situación, sí, alarmante, preocupante. Mi nombre es Andrés Benítez Nela. Hoy me toca a mí. Vamos a ir, obviamente, rotando. También se van a sumar próximamente Alan García, Nicolás Herrera, Franco Alarcón. A ver si podemos solucionar lo del video con Sebastián. Vamos a hacer la prueba. A ver si lo podemos. Esto es en vivo, obviamente. Pero bueno, la idea es hacer un panorama general de lo que va a ser la situación que afecta. Ahí, Sebastián, Ahí me ves bien, me escuchas bien. te escucho perfecto, pero tenemos problema con la imagen. Por ahí puede ser la señal de internet. Sí, sí, también puede ser eso. Pero Ahí bueno, si no, ¿cómo? yo lo acepté, pero yo te veo bien a vos, me veo bien a mí, pero no sé cómo te está transmitiendo a vos. Claro, yo escucho tu voz, pero no veo la imagen, está tildada. Pero bueno, ahora se irá corrigiendo también con el tema de los minutos, porque realmente las conexiones también están colapsadas. Pero bueno, te presento, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo tranquilo. Bueno, ante esta situación tan particular, ¿no? Que tiene el fútbol argentino, obviamente que tiene el mundo, porque digamos el fútbol es una cosa, una cuestión más, un detalle dentro de este problema mundial que tiene el tema, ¿no? De la pandemia del coronavirus en el día a día, la suspensión de todos los campeonatos, de todos los deportes a nivel mundial que lleva a esto, ¿no? A una incertidumbre grande. A mí me tocaba hablarlo con varios protagonistas y de saber y de decir que no sabían para dónde podían llegar a salir o a disparar con este tema, sobre todo los preparadores físicos, que se les hacía muy dificultoso el día a día, pero bueno, se arregla como se puede y en principio, bueno, en base a eso también muchos rumores en cuanto a lo que puede llegar a suceder una vez que esto de a poco se vaya levantando. Igual, atención para la gente, por lo que se sabe y por lo que se dice, de lo que más va a tardar en levantarse serán las actividades con mucho público. O sea, llámese fútbol, boxeo, carreras de auto, eventos deportivos de todo tipo serán de lo último que se levantará. Así que bueno, un gusto estar con ustedes, con las voces del ascenso, con el equipo que tiene Alan García, con el que estás vos también, Andrés, y varios chicos más, que siempre están prendidos ahí a Villa San Carlos, a Cambaceres, y un placer de poder ayudarlos y darles una mano en esto y hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Que es el fútbol y sobre todo el fútbol del ascenso para los equipos de la región como son San Carlos y Cambaceres, y de a poquito o de alguna manera volver a relacionarse con la familia de FM Keops 90.1, que me tocó también en un buen momento estar ahí trabajando con Claudio Cardoso y todo su equipo. Sí, obviamente que es importante también destacar. Menos mal que existen estas herramientas también virtuales para poder hacer periodismo. Es una etapa complicada, obviamente que hay que hacer una cuarentena obligatoria. Es verdad lo que decís, es algo que afecta muchísimo a los clubes porque si bien obviamente recién pasó casi un mes, esto se puede seguir extendiendo y es un tema también, como decías, el físico de los jugadores. Es lo mismo para un jugador entrenar en su casa o hacerlo habitualmente en el entrenamiento, en la cancha,
La verdad que creo yo que es totalmente distinto. Y también el tema económico, uno de los temas más importantes. Ahora vamos a estar ampliando. Para presentar un poco este segmento, vamos a hacer charlas habituales, vamos a ir rotando, como decía anteriormente, y también hoy vamos a estrenar el ciclo de entrevistas, Sebastián, que vos también vas a formar parte. Sí, sí, la intención, al menos lo que hablamos, bueno, empezar a poder relacionarse con los protagonistas tanto de Villa San Carlos y Cambaceres en el día a día, charlar, a ver cómo van llevando esta cuestión de no poder ir al club ni siquiera entrenar, a tener que rebuscársela con lo que cada uno tiene en la casa, pero para no perder la forma física, porque esto en algún momento va a volver y yo no estoy del todo seguro que haya una breve pretemporada, porque esto cuando vuelva, me parece que va a haber presión, va a haber necesidad de tener que adelantar los campeonatos, de jugarlos, de terminarlos, y el jugador va a tener que estar dentro de todo y desde lo que se pueda preparado para hacer eso. Me tocaba hablar con Rubén Agüero en estos días, técnico de Defensores de Cambaceres, hablar también días anteriores con el profe Marcelo Chiapeta, y me contaban que lo están haciendo como pueden a esto, ¿no? Que se pensaba que iba a ser por 15 días, el profe Chiapeta había preparado un plan para esos 15 días y ahora lo tienen que renovar, obviamente, ¿no? Viendo videos que me había facilitado el profe, también se veía cómo los jugadores se arreglaban con lo que tenían, por ahí. Uno que tiene un patio más grande, hacía algún pique corto, alguna cuestión de ese estilo, e intentaba mejorarlo así. Otro, Fabián Maidana, por ejemplo, Sí. haciendo ejercicio físico con un palo de escoba y dos bidones, o armándose esa escalerita que usan los preparadores físicos para el tema de la coordinación. Bueno, intentando hacer eso, también para intentar estar en forma, para no perderla, para tener el hábito del entrenamiento y que los jugadores vuelvan de una buena manera. Bueno, en eso también decía el profe, ojo Andy, porque va a haber que estar muy atentos a lo que tiene que ver con la forma física y con las lesiones a la vuelta, porque sabemos que los torneos de ascenso son muy exigentes y si no los agarra preparados físicamente del todo bien, puede llegar a haber algunas lesiones que sufran los jugadores de cara al final del campeonato. Sí, obviamente, es un tema. Yo creo que va a haber, me imagino, una pretemporada. Si bien es verdad, como decís vos, que no está confirmado eso, se hablaba de que por lo menos 2 semanas o tres de una mini pretemporada para que los jugadores también se vayan adaptando, porque realmente no es lo mismo, como te decía anteriormente, que entrenen en la casa y de un día para el otro ya jueguen un partido profesional. La verdad que es una dificultad para todos, es entendible. Y con respecto justamente que hablabas de la primera D, relacionada a Cambaceres, también hubo muchas voces estas semanas con el tema económico, el pago de los viáticos, que a muchos se les complicaba. Si bien obviamente algunos lo pudieron cumplir, también hubo una ayuda económica, o esa es la información que manejo, por parte de AFA también, porque a algunos se le ha complicado, pese que también abrieron las puertas de sus instalaciones para ayudar con respecto, obviamente, a toda esta problemática de la pandemia. Por ejemplo, hubo en algunos casos que la gente también podía asistir a los clubes para comer, hubo ollas populares. La verdad que ese también es el rol de los clubes, pero esto es una problemática también importante para los jugadores de la primera D, que estamos hablando de una categoría totalmente amateur. Sí, no escuché de problemas en Cambaceres ni en Villa San Carlos, de esa situación, pero sí hubo una carta de dos jugadores de Deportivo Paraguayo que la han hecho pública, en la que ellos manifestaban que estaban complicados porque les pagaban el 30%, el 50% del viático. Recordemos que la primera D no es una categoría Mm. profesional, entonces por ende solo recibían un viático de parte del club y se complicaba, ¿no? En el día a día con eso. Hay que destacar que siempre el jugador de primera D muchas veces tiene otra profesión. Algunos son profes en algún gimnasio, otros tienen un negocio personal o con la familia. Algunos tienen la suerte de solo dedicarse al fútbol, pero no es lo más habitual. Entonces bueno, sucede eso y que con el viático no alcanzaba. Sí, como bien marcabas vos, seguramente haya una ayuda de la Asociación del Fútbol Argentino para defensores de Cambaceres y quizás por una cuestión de entrada de dinero por televisación
y todas esas cuestiones Villa San Carlos lo tenga quizás un poco más fácil, quizás tenga una entrada de dinero diferente para poder mantener el día a día y los sueldos de los equipos. Pero bueno, esperemos que también no le suceda esto y que no sufra demasiado Cambaceres en el día a día, porque sabemos que se le ha hecho cuesta abajo muchas veces el campeonato, viene de que el equipo lo haya dejado Jorge Casanueva, de que ahora recién el negro Rubén Agüero tome el equipo, se acomode de a poco y empiece a darle color a su Cambaceres. Lo hablaba con Agüero y me decía que el peor que el parate, él estaba muy de acuerdo con el tema del parate, por el tema de que es salud y hay que respetarlo y esto se tiene que dar de esa manera, pero que también los agarraba en su mejor momento, porque habían llegado a una forma Sí. física, no sé si ideal, pero muy buena, y venían de vencer 6-1 a Juventud Unida, en lo que fue el mejor partido de Cambaceres en todo el campeonato. Entonces, que los agarraba mal parado, pero bueno, que respetarían esto de la cuarentena y esperar. Lo que sí, que él estaba muy atento, hablando día a día con los encargados de Cambaceres en AFA, para saber qué es lo que va a pasar con el campeonato. Mm. Porque no se sabe bien todavía cuál será la definición del campeonato, de qué manera se va a definir. Yo tengo una información, ahora lo vamos a estar contando, de cómo se definirían todas las categorías de ascenso. Para agregar a lo que decís de Cambaceres, sacó un comunicado del club que se iba a hacer cargo de los viáticos, pese obviamente al parate por el coronavirus, de que se iba a hacer cargo de los viáticos de marzo y abril. Sacó un comunicado porque hubo muchos rumores en ver si Cambaceres podía pagar, obviamente que también ampliando lo que habías comentado recién, que es una situación crítica, pero sacó ese comunicado. Y con respecto a lo futbolístico, en el mejor momento le vino este tema a Cambaceres, porque es verdad, le ganó 6-1 a Juventud Unida, está tercero en el campeonato, había encontrado la regularidad necesaria. Ese partido con Atlas, a ver si coincidís conmigo, ese partido con Atlas, esa derrota 4-1 en Ensenada, fue un clic para Cambaceres, porque después de ahí empezó a sumar puntos, 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 hasta llegar al tercer puesto. Realmente fue un partido atípico, porque sinceramente, por lo que había mostrado en la primera fecha con el Argentino de Rosario, yo recuerdo que Cambaceres había sido un equipo sólido. Fue un partido atípico, la verdad que fue superado ampliamente por Atlas, pero después Cambaceres reaccionó y fue otro equipo. Y la verdad que justo en el mejor momento llegó todo este tema del COVID-19. Sí, yo creo que Cambaceres viene avanzando de a poquito y con las complicaciones del caso desde la llegada de Agüero. Creo que plantó un equipo más firme, más sólido, la llegada de Agüero, y con algunas incorporaciones le dolió bastante la salida de Matías Reali, que era su goleador en el campeonato, pero también esta salida de Reali le dio más responsabilidades a García y a Samaniego, y con ellos los dos se hicieron cargo de del perfil goleador de este equipo. Sí, luego del partido con Atlas, que parecía que venía avanzando, que venía bien, Cambaceres, fue como un mazazo, porque le quitó la posibilidad de volver a acercarse, entonces se dio cuesta abajo de nuevo todo, pero antes del parate del fútbol, esta victoria lo dejó bien cerquita de las primeras posiciones y de acomodarse en el reducido, estar tranquilo en la mitad del pelotón de los equipos que entrarían al reducido, por ende queda más tranquilo, y recordar que el campeonato de la D es el más corto de todos, porque Sí. son apenas 13 fechas, ya se jugaron 6 y restan 7 partidos, 21 puntos en juego. El lugar que ocupa Cambaceres está quinto con 23 puntos en la zona de reducido, con lo cual si a la vuelta del fútbol con algunos buenos resultados podría terminar de sellar lo que es su ingreso al reducido, pero bueno, ya como lo decía hace un ratito, preocupación del lado del negro Agüero y de todo su cuerpo técnico y de todo el club. Él me decía que sería injusto un ascenso por decreto, porque había una opción que se barajaba de que muchos, que el que debía ascender sería el campeón de la apertura. Claro, es lo que se maneja, esa información se maneja. Exactamente. Mm. Entonces él me manifestaba y me decía que sería muy injusto, no solo para Cambaceres, sino para todos los clubes,
un ascenso de ese estilo, porque se ha jugado solo el 50% del torneo, un poquito más. Entonces, todavía hay muchos puntos en juego, con lo cual, si bien se entiende la situación de la pandemia del coronavirus, FIFA ha decretado que todos los campeonatos locales se tienen que terminar. Sí, Entonces los clubes se pueden apoyar en eso. Y porque Conmebol, si yo no me equivoco, manejaría el mismo rumbo que manejó la UEFA con sus campeonatos. Es decir, postergar para el año que viene Copa Libertadores. Por ende, le daría mucho lugar y mucho calendario al fútbol argentino para poder terminar sus campeonatos, que sería lo más justo, sobre todo por la inversión en planteles, por los sueldos que pagan todos los clubes y por el trabajo del día a día, sobre todo en este caso para defensores de Cambaceres. claro, sí, es una cuestión, la verdad, si uno tiene que analizar, en teoría se tienen que completar los campeonatos. El tema obviamente que es el calendario. La verdad que es injusto. Si uno se fija en la primera D, 5 o 6 partidos nomás se disputaron. Creo yo que en ese sentido, justo, estamos hablando de Cambaceres en este caso, que estaba levantada, que está tercero. Obviamente que porque Liniers ganó el Apertura, le den el ascenso, por un lado es injusto. Quizás Liniers también tiene la posibilidad de salir campeón en el Clausura y ascender directamente, porque es uno de los equipos que mejor está posicionado. Pero es un tema que van a tener que resolver. Se habla de lo de Liniers, como bien vos decís, y después hacer una especie de playoff. También se habla con los mejores ubicados en la tabla general, que serían los mejores 8. El tema, bueno, es una cuestión que va a tener que analizar AFA, a ver si también se reprograman los calendarios y cambia, obviamente, porque después también recuerdo otros casos que terminaban los equipos campeonatos o reducidos y tenían nomás 2 o 3 semanas y arrancaron un nuevo campeonato. Estamos hablando también de que los tiempos son justos, habrá que ver qué sucede. También decías lo del tema del público, se habla octubre, noviembre, de los campeonatos, si todo se normaliza, sería junio, julio, el tema, la fecha de la vuelta del ascenso. Entonces son cuestiones que son complicadas. Se barajan muchas cosas, todo va a depender de lo que suceda en abril, mayo, con el tema de la pandemia, pero son cuestiones que ya se van analizando y hoy en día toma peso de que el campeón de la apertura ascienda directamente. Esa es la información que yo manejo hasta el momento. Sí, sí, con lo cual también, antes de seguir con esta idea, gran saludo al colega Hernán Fagallán, también desde Me, allí su- de me, Quilmes, me suma el saludo, me suma el saludo. gran relator él y siempre también prendido y dando una mano. Ahí aporta un detalle Alan Sí, García que dice, de las 6 fechas que se llegaron a disputar, quedaron suspendidos 2 partidos. Y ese no es un detalle menor lo que dice Alan, tal cual. porque también hay que reprogramar eso, hay que jugar seguramente con algún partido entre semana, con lo cual también sería un poco complicado el tema del calendario, pero bueno, también me parece que los campeonatos tienen que definirse en la cancha y si es posible, los que peleen el campeonato, los que peleen el descenso, en el caso de la D no, porque solo hay desafiliación, pero que sea con la gente en la cancha, porque imagínese usted al hincha de Cambaceres, que suele ir mucho a la cancha el 12 de octubre, si Cambaceres llega a una instancia definitiva y lo hace sin público, me parece que el vecino, el hincha de Cambaceres, la Sí, gente de sí. Ensenada, va a querer estar en la cancha. Más que nada, ya lo hemos visto, a mí en la última vez que estuve en la cancha de Villa San Carlos, más allá de que solo entramos los periodistas, había mucha gente en los alrededores de la cancha, colgados del alambrado, subidos a los techos, o sea, la gente le va a buscar la vuelta para poder estar. Por eso creo que se tiene que dar en las situaciones más favorables para que pueda estar el público. Sí, obviamente. Obviamente que tienen que estar dadas las condiciones sanitarias. Es algo muy difícil y afecta a todas las ramas, yo creo que de la sociedad. Es algo muy complicado. Justamente hablabas de Villa San Carlos, que Villa San Carlos también está en un buen momento. Había arrancado con 3 derrotas consecutivas y después no paró de sumar. 4 victorias y un empate. Y está también ahí bien firme en reducido. Por eso yo creo que justo en el mejor momento de Villa San Carlos en el torneo también llegó este parate. Esa victoria frente a Defensores Unidos de Zárate en el final con el gol de Ignacio Oroná, que también con niveles bastante altos, Oroná, Miranda, Lugones,
San Carlos había recuperado la memoria de esos 3 primeros partidos que fueron raros, que no encontró su mejor versión, que la verdad que perdió puntos insólitos. Yo recuerdo el partido con los Andes, por ejemplo, que fue un partido que San Carlos en general había sido superior. Y bueno, en el mejor momento llega este tema también. Obviamente que San Carlos quizás tiene otra espalda económica a comparación de Cambaceres. Sí, sobre todo por lo que también decíamos, por la cuestión económica, por los derechos de televisación, publicitarios y otras cosas que le permiten a Villa San Carlos, al estar en la primera B, tener otro bolsillo, tener otra billetera. Yo creo que me parece que fue también como de a poco avanzando Villa San Carlos en lo que tiene que ver con el campeonato y mejoró. Sobre todo, yo destaco 2 o 3 partidos puntuales en los que se vio un equipo compacto, quizás no con un gran alto vuelo futbolístico, pero sí muy, muy compacto. Sobre todo desde la defensa, un equipo plantado desde atrás hacia adelante. Partido con Colegiales, triunfo 2-0 de Villa San Carlos, gol importante de Ignacio Roná. Sí, sí. A la vuelta de eso, nuevamente en la cancha de Villa San Carlos, triunfo 3-0 frente a Casuso. ¿Lo quiere llamar clásico? Llámele clásico. Algunos El dicen que falso no, porque clásico. si está Bueno, la Ezequiel del gente. Bueno, enganchado, se va a enojar porque a él no le gusta que le digan Sí, clásico. Pero bueno, clásico o no, fueron 3 puntos para Villa San Carlos, que ganó 3-0. Y el que recién destacabas vos frente al CADU, 2-1, otra vez, con un gol de Ignacio Roná sobre la hora. Un partido que estaba todo para San Carlos, se duerme en un momento, se lo empatan, pero uno de los talismanes nuevamente termina dándole el triunfo al equipo de Vivaldo, que si bien por momentos no juega bárbaro, tiene muy buenas individualidades. Y con esto destaco de lo que me tocó ver a Juan Saborido, un lateral que para la categoría va muchísimo al ataque y que no es habitual y lo hace muy bien. Alejandro Lugones, que de a poquito va recuperando el nivel, que se le supo ver ese delantero picante por el costado. Y fue una pena la lesión de Wilson Gómez, sí, porque coincido. venían levantada Wilson Gómez también, pero me parece que, además de lo que ya sabemos, ¿no? El Colo Reyes, Lesac, eh, el Pájaro Miranda, me parece que está en un muy buen nivel Wilson Altamirano, que no lo estaba al principio del campeonato, que le volvieron a dar una oportunidad, que se enganchó bien en el equipo de Vivaldo y al lado de Oroná, en la mitad de la cancha, es de lo mejorcito. Sí, sí, coincido, coincido. También otro detalle a destacar que Miranda y Oroná son los goleadores del equipo en este torneo. Bueno, Miranda está como uno de los goleadores del campeonato con 5 tantos, pero sí, coincido con esos puntos altos. También recuperó a Iván Masi, un jugador importante en el lateral izquierdo, uno de los jugadores más regulares también que tuvo, junto con Slezak, Saborido que también se ganó muy bien el lugar, hizo un gol y todo en lo que va del campeonato. Pero la verdad que San Carlos, nosotros lo hemos hablado también con Alan, Nicolás y Franco Alarcón, lo hemos hablado en la radio, que San Carlos no es un equipo vistoso, es un equipo práctico, por decirlo de alguna manera, un equipo El famoso sólido y pragmatismo, ¿no? efectivo. Claro, no es un equipo vistoso. Por ahí uno dice, bueno, tiene muy buenos jugadores, tiene muchos jugadores de experiencia para la categoría, jugadores obviamente con gran pasado en el club, como Miranda, Oronay, Lesac, el Colo Red también, con una gran experiencia y trayectoria en primera división, pero es un equipo práctico, no es un equipo que vos digas hace 3 toques, cuatro, no. Es un equipo que ataca y es efectivo. Y después mantiene la solidez defensiva. Que eso creo yo que fue clave en los últimos partidos, que San Carlos recuperó esa solidez que tuvo en el Apertura. Y si uno se fija en los resultados, San Carlos salió subcampeón y clasificó a la Copa Argentina. Entonces, volvió a las bases San Carlos, por decirlo de alguna manera. Después, bueno, uno puede analizar con los jugadores que tiene San Carlos, si puede jugar todavía mejor, yo creo que sí. En ese sentido es una opinión particular. Pero después los resultados son positivos. San Carlos está ahí en los primeros puestos, está fija hoy en día en puestos de reducido también. Entonces yo creo que, bueno, si uno tiene que definir a San Carlos, es un equipo práctico. ¿Coincidís conmigo, Seba? Sí, 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 es muy, muy práctico, creo que va más de la mano con ese estilo que tiene
el Flaco Vivaldo, y que por ahí también hay algunos jugadores que no lucen, pero que son trabajadores en silencio, por ejemplo, como en el caso de Tomás Bolsico, el santafesino Tal que cual. por ahí no es de hacer muchos goles, hizo uno en uno de los últimos partidos, pero sí también trabaja mucho para que se puedan destacar el Pájaro Miranda, que es cuota de gol segura, con la vivada, por ejemplo, que tuvo frente a Cadu en el último partido, y para que también pueda liberarse un poco Lugones en los momentos que lo necesita Villa San Carlos. Creo que también hay que sumarle lo que pueda llegar a ser Brian Smith en algún momento, porque Mm, el campeonato pasado fue importante, un jugador muy rápido, también que pueda levantar su nivel Portillo. Entonces creo que el equipo de Vivaldo, de a poquito, tampoco no hace falta jugar un gran fútbol en la primera B para ser candidato, porque me ha tocado ver muchos equipos, el campeonato pasado jugaba muy bien Flandria, y 5 o 6 fechas antes de que termine el campeonato, se cayó Flandria, sí, por ejemplo. sí. Que tenía el goleador del campeonato, Manuel López. Tenía Manu López, que se terminó yendo a Chile. Mm, Eh, por ejemplo, el campeón fue Almirante Brown. Y si lo ves en cancha, Almirante Brown, a mí en lo personal no me sí, dice nada. Me ha tocado coincido. verlo en cancha de San Telmo y es jugar siempre a la segunda pelota y a los dos número 9. Y Villa San Carlos, en ese sentido, tiene muchas más ideas que esos equipos. Por eso pienso que depende cómo se dé todo, ¿no? Obviamente, si habrá o no reducido, si habrá esta especie de cruces de playoff entre los equipos, a ver cómo se da todo. Recordemos que el choque mano a mano con equipos de San Carlos no le va mal, porque viene de Es ascender de verdad. una primera C jugando con equipos difíciles, ascendiendo en la cancha excursionistas, cuando tenía todo para perder y finalmente se llevó un ascenso de visitante en una cancha muy complicada, con césped sintético, con alguna duda del arbitraje, pero finalmente terminó ascendiendo. Mantuvo la base de esa primera C, Villa San Carlos, buen logro y buen mérito de Flaco Vivaldo eso, porque no se le fue casi ningún jugador, cuando Lugones y Alegre eran muy cotizados por otros equipos de la primera B para llevárselos. Creo que la única baja y la que uno no entiende fue la del Bebu Luna, que se fue de un Mm, equipo subcampeón de la primera B, a Ituzaingó, a pelear el descenso a la primera C. Por eso es sí, algo sí. que por ahí no se entiende mucho desde el Bebu Luna, pero bueno, no sé si tendrás algún dato vos, Andy, de todo esto, cómo se las arregla el equipo villero para el entrenamiento del día a día, si es que algún profe o del plantel de Vivaldo les dio un trabajo específico para mantenerse en forma de aquí al inicio nuevamente del campeonato. Sí, sí, están haciendo una rutina física. La otra vez había consultado justamente y decían, obviamente, tenemos que hacer la rutina física en nuestras casas, obviamente realizada por el preparador físico Lucas Poledrotti, pero después no es lo mismo. No es lo mismo porque no estás con la pelota constantemente, no estás con tus compañeros, es otra dinámica. Obviamente que el jugador de fútbol, en este caso obviamente puntualizando en Villa San Carlos, no está acostumbrado a esto. No sé si es, y eso es verdad, hay que preguntárselo a los preparadores físicos de los equipos. ¿Se puede mantener físicamente el jugador de esta forma, de la misma manera que haciéndolo habitualmente en una práctica? Por eso es un tema también que está bueno y que próximamente haremos entrevistas a los preparadores físicos, pues está bueno también puntualizar. Hay detalles que también uno a veces desconoce en el aspecto de que si uno puede mantener el ritmo haciendo ejercicio en su casa. Pero bueno, San Carlos está haciendo una rutina, todavía la expectativa porque esto no se sabe cuándo se va a terminar, cuándo se va a reanudar el fútbol. Y agrego un detalle de lo que decías, porque hoy hablamos de la primera D en cuanto a cómo se terminaría esta temporada. Lo que se maneja es darle el ascenso al Almirante Brown por ser el campeón de la apertura. Después, Tristán Suárez arrancaría en semifinales. Tristán Suárez hoy en día es el puntero del torneo clausura. Y después se disputaría el hexagonal
con los mejores 6 equipos ubicados de la tabla general. Hoy en día Villa San Carlos está cuarto, está con 43 puntos. Si uno analiza, es muy pareja la tabla de la primera B. No sé si es la mejor manera esta de solucionar las cosas. Por eso yo creo que, vuelvo a insistir, se tiene que terminar el campeonato, va a ser el tema del calendario, creo yo, el impedimento mayor, pero por un lado es injusto porque están todos pegaditos. Fíjate la tabla general. Almirante Brown, obviamente lo sacamos porque sería el primer ascendido de la B metropolitana. 45 puntos. Comunicaciones 45 puntos. Tristán Suárez 43. San Carlos 43. JJ Orquiza 43. Están todos ahí pegados. Pero bueno, es una de las alternativas que se maneja hoy en día para, obviamente, solucionar el tema en la primera vez metropolitana. Pero bueno, esto no está confirmado, es una información que se maneja. Ahí mira, Seba escribe Ezequiel del Bueno, el COVID le cortó un muy buen momento a los dos, una pena. Bueno, coincidimos, justo el mejor momento de los dos pasó esto, y Alan García agrega, de la victoria de visitante, el torneo pasado ante la Guay, lo mejor de San Carlos. Y en este torneo fue el partido con Acasuso. Destaca Acasuso y es verdad con la Guay Urquiza cuando San Carlos le ganó 4-2 como visitante. Sí, sí, además aquí también comentaba Hernán, Jafayán, uno de los colegas, que dice, digamos, que prima el equilibrio en San Carlos, algo que no es habitual en la categoría, y un Almirante Brown, que ya no es el mismo, que Hernán también lo ha visto en cancha frente a Flandria, ya no es el mismo equipo que fue en el torneo anterior. A mí me parecería, o sea, no estoy de acuerdo con la cuestión de dar un ascenso solo porque no se llega, porque me parece que también hay un juego político, ¿eh? Porque Almirante Brown es el único equipo que lleva visitantes en la categoría, porque se juntaron Lugones y Maximiliano Levi, presidente de Almirante Brown, Lugones encargado de la Previde, y de repente Almirante Brown empieza a llevar gente visitante y empieza a ser beneficiado con ciertas cosas. Por ende también hay que estar atento de eso. Yo creo que también en esto se va a aprender Ezequiel del Bueno Sí. para comentarlo, porque hay que estar atentos a eso. Me parecería una desprolijidad que le den el ascenso a Almirante Brown y que al resto juegue un reducido. Igual en eso de los equipos parejos tenés mucha razón. ¿Por qué? Porque ¿a qué está San Carlos de no entrar en semifinales? A algunos goles nada más, porque tiene la misma cantidad de puntos en el reducido que tiene Tristán Suárez. Y me tocó ver, por ejemplo, a Tristán Suárez jugando de local contra Deportivo Armenio, y es un equipo que por momentos es compacto, pero por momentos se duerme una buena siesta a Tristán Suárez. Sí, sí. Porque le ha costado por momentos al elenco de Villeri. Pero bueno, es así, es todo muy parejo y en los cruces y en los mano a mano se verá cómo sucede. Lo bueno de esta posición que tiene Villa San Carlos es que sería, con el único con el que no tendría ventaja sería con Tristan Suárez. Después con el resto definiría, manejando esta cuestión hipotética de que los campeonatos se definirían de esta manera como lo estamos contando, tendría ventaja frente al resto de todos los rivales. Definiría de local en cualquier cruce, excepto con Tristan Suárez. Sí, sí, sí. La verdad que bueno, es una de las alternativas, pero esto va a ser largo. Van a ser 2 meses largos. Ahí escribe, agrega Ezequiel del Bueno, Levi fuma abajo del agua. Bueno, sí. Hace Creo alusión a que, la tranquilidad de Maximiliano tal Levi cual. a la hora de tener que ir Bueno, a ahí agrega, negociar algo en AFA. ahí Hernán también agrega, nuestro deber desde estos espacios u otros es obligar y gritar para terminar los torneos. No puede ser que se termine en el escritorio, coincido totalmente con Hernán, con el colega, porque realmente que sería algo desastroso. Si no, correr el calendario del inicio de la próxima temporada también. Creo yo que sería lo Sí, más lógico. sí, sobre todo por lo que hablábamos antes de que los equipos, a la hora de planificar una pretemporada, un plantel, cantidad de jugadores, sueldos auxiliares, hacen un gasto. Entonces, también es como, de alguna manera, reírsele en la cara al dirigente de Villa San Carlos, de Cambaceres, de Flandria, del equipo que quieras poner,
que ha hecho un esfuerzo, que ha conseguido lo necesario para contratar X cantidad de jugadores, reforzarse y todo, para en el día a día cortar un campeonato y decir, bueno, tales equipos ascienden porque ganaron en la apertura y el resto tiene que jugar un reducido. Creo que el campeonato tiene que terminarse, como va a pasar con la mayoría de las actividades luego de la pandemia, porque las clases van a arrancar, las facultades, por ejemplo la UBA ha dicho que va a tener un intermedio en enero, pero que el ciclo lectivo terminará en marzo del 2021. Sí, sí. Entonces también, en ese sentido, los campeonatos de fútbol tienen que terminarse como se habían pactado y por algo hay un reglamento en el que deben cumplir. Y es un tema muy importante, el que cita acá Alan García. Sí. Hay que ver qué pasa con los contratos que terminan en junio, que es otro tema a revisar. Yo creo que quizás lo más lógico sería una especie de cláusula que les permita a los clubes extender ese vínculo al menos hasta que termine el campeonato. Bueno, hay una información que FIFA automáticamente, obviamente se tiene que saber qué va a pasar con el tema de cuándo vuelve el fútbol a nivel mundial, pero automáticamente se van a extender los contratos que finalizan en junio. Eso es lo que confirmaría FIFA en estos días. Es decir, que cuando todo se normalice y ya esté el calendario nuevamente activo de lo que es la temporada que falta por completar, se extenderían hasta la finalización de esos campeonatos los contratos de los jugadores. Es un tema también que trajo mucha discusión, porque ¿cómo? Yo no estoy en actividad y se me vencen varios contratos en el plantel. Bueno, automáticamente se extenderían hasta que finalice la actual temporada. Obviamente no tiene fecha porque todavía no se sabe cuándo va a volver el fútbol a nivel general. No, y además darle una tranquilidad al jugador, ¿no? Que Sí, va a también. volver y sabe que automáticamente su contrato se renueva y va a tener al menos un tiempo más para cobrar su sueldo o su viático en caso de los equipos de la primera D y no estar en la nada, ¿no? Obviamente porque también a los clubes los complica, porque de repente si vos volvés y perdés 2 o 3 jugadores importantes o titulares o suplentes de relevancia, la situación es compleja porque no es fácil tener que salir a buscar jugadores de nuevo. Y con lo que dice también Hernán, que hay muchos calendarios que se han pospuesto. Por ejemplo, Europa League se Mm. definirá en el 2021. Lo mismo que Champions League. Y se está barajando una posibilidad de lo que en Europa llamaron como un Super 8 o un 16avos de final, para que los equipos que mejor estén en las tablas hagan un cruce y se definan por excepción de esa manera la Champions League y la Europa League. Suspensión o aplazamiento al menos de la Eurocopa que pasa al 2021. Lo mismo con los Juegos Olímpicos de Tokio que pasarían, que van a pasar entre junio y agosto del 2021. O sea que no debería ser lógico que los campeonatos en el fútbol argentino se resuelvan por escritorio, sobre todo beneficiando a algunos equipos que tienen cierto beneplácito de la Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, también sería interesante que se pueda resolver en la cancha como se van a resolver el resto de los certámenes deportivos dentro de la cancha. Sí, sí, coincido totalmente. Es lo más lógico. Lo mismo, bueno, la Copa América, la Eurocopa, como decías vos recién, muchas competiciones históricas que nunca se han aplazado, se aplazaron por el tema, obviamente, que todos sabemos. Ahí agregan también Ezequiel del Bueno, supongo que FIFA emitirá una orden de extensión de calendarios y contratos. Si lo dejan en manos de AFA, estamos al horno. Y la verdad que hay muchas desprolijidades en AFA, todavía no se sabe qué va a pasar con el fútbol argentino, porque se habla también en primera división, por ejemplo, de 30 equipos, y eso también va a cambiar el tema de la cantidad de equipos en la categoría del ascenso. Es una cuestión, la verdad, que da para mucho tiempo para analizar, para ver los detalles de esas cuestiones. Recién vi que también se sumó un colega de ascenso, Rudy Castillo, de muchos años también de cubrir Cambaceres y San Carlos. Para ir cerrando, dejo esta pregunta a ver si coincidís conmigo, Seba, y seguro que Hernán también. ¿No creen que es la primera vez más pareja de los últimos años? Que quizás no están esos cucos de antes, ejemplo, Atlanta, Morón. Para mí, yo digo obviamente, dije la pregunta primero y voy a decir la respuesta.
para mí la más pareja de los últimos años. ¿Coinciden los que nos están viendo? ¿Coincidís vos, Eva, también con lo que opino? Yo cito una diferencia entre la Primera Nacional y la Primera B. Yo creo que en la Primera Nacional, luego del ascenso de varios equipos importantes, está mucho más distanciada quiénes están para pelear el campeonato, quiénes están para descender y quiénes pelean más que nada por jugar, porque no les da el presupuesto para llegar a pelear el campeonato, pero tampoco están complicados con el descenso. Por ejemplo, Atlanta, San Martín de Tucumán, son equipos que están muy bien y muy bien plantados en la Primera Nacional, entonces hay una diferencia. En este caso, lo hablaban con varios jugadores y técnicos en algún momento con el Pepe Castro mientras estaba en Fénix, que perdés un partido y estás abajo, pero ganás 1 o 2 partidos y de mínima te subís a la posibilidad de darle pelea a un reducido, de mínima. Y si andás mucho mejor, ganás 3, 4 partidos, te acercás más a la punta del campeonato sabiendo que, por ejemplo, en esta primera B quedan 9 fechas en juego, 25 puntos, y que dentro de esos 25 puntos puede pasar cualquier cosa. Porque, por ejemplo, miren el Nueva Casuso. Campeonato anterior, lo echan a Mariano Moramarco, asume como interino Alejandro Friedrich, empieza a ganar partidos, se acomoda, y ahora está ahí también, peleando el campeonato, muy cerquita. Entonces, va a ser interesante porque la definición va a ser, como decís Andy, obviamente que coincido, muy pareja. Entonces vamos a ver lo que sucede a la vuelta del fútbol, pero también estaría atento a esas cosas, a cómo se define todo, qué es lo que termina por decidir AFA, y sobre todo, el estado físico de los jugadores. Sobre todo, por ejemplo, Villa San Carlos y Cambaceres, que tienen jugadores, por ejemplo, de mucha experiencia y que el físico quizás pueda llegar a pasar una factura en algún momento, como por ejemplo Eslesac, Re, Oroná, también se deben cuidar de otra manera, igual son muy responsables, pero se deben cuidar de otra manera para poder llegar enteros a esta segunda parte de un campeonato tan atípico que quizás uno preveía que podía tener un parate, pero que a medida que fueron pasando los días nos íbamos dando cuenta que el parate iba a ser largo y que iba a ser más complejo de lo que se esperaba. Sí, la verdad que es algo que no nos imaginábamos a esta altura estar pasando por esto, que el fútbol obviamente esté suspendido y que también todas las actividades casi que habitualmente uno hace o que la gente hace estén suspendidas. A ver, agrega Alan García, vendan la nota de la semana antes del cierre, todavía no está confirmada, pero puede ser un entrenador, ¿no, Seba? Sí, teníamos ganas de hablar con un entrenador importante en la primera B, como es Daniel Sagman, que tiene una historia de vida interesante, como para anticiparlo de alguna manera, él profesor de matemática, pero a su vez entrenador de fútbol, y se le está dando de buena manera con JJ Urquiza, un equipo que juega muy bien, que es muy intenso para jugar, que te corre 90 minutos sin parar, y que sobre todo, bueno, lo hemos visto de local nosotros, ¿no? Frente a Colegiales, un triunfo Sí. importante, que tiene varios recursos, tiene jugadores grandes, va en el área, tiene buen pie afuera del área, entonces es un equipo interesante, sobre todo para hablar con el creador de este equipo, Daniel Sagman, que lo subió de la C a la primera B, y que ahora no solo mantiene la categoría, sino que pelea el campeonato, JJ Urquiza, que ahora, antes del parate, volvió a subirse, a estar muy cerca de la punta, a pelear con Comunicaciones, con Acasuso, con Tritán Suárez, y también es un equipo para prestarle atención, y además de esa nota, bueno, como decíamos al principio, la intención de en la semana, 1 o 2 veces, hablar con algún protagonista de Villa San Carlos, de Cambaceres, con los jugadores, con los profes, con los técnicos, a ver cómo están llevando el parate del día a día y que cuenten cómo esperan la reanudación del campeonato y cómo se organizan en esta cuarentena que ha afectado a todo el mundo. Sí, la verdad que está muy bueno también escuchar el análisis o el balance de lo que fue lo poco que se disputó este torneo, tanto para Villa San Carlos como para Cambaceres, y también de esta situación, cómo viven la cuarentena, también obviamente de su vida personal, porque como decías hoy hay jugadores en la D que tienen otro oficio además del fútbol, es interesante conocer cada historia de vida,
para ir cerrando obviamente y con esta temática, ahí agregan Ezequiel del Bueno también que no hay grandes cucos. Después, bueno, deja un mensaje al señor Alan García, deje de meter sus kioscos. Y después Hernán agrega también que se igualó para abajo. Puede ser también. Generó mucha más distancia entre la Primera Nacional y la B Metropolitana, algo que se debe revisar desde el formato del torneo. Coincido, Hernán. Después dice que bueno, nuestro fútbol carece de representatividad de dirigentes, sí, coincido también. Hay que atender ese tema para recuperarlo, puede llevar años. Hicieron un gran programa, gracias Hernán, un gran relator también, Hernán. Sí, por favor. Y agradecer Eh, a todos los que se tomaron sí, unos tal cual. minutos para estar prendidos aquí a este vivo que hicimos con Andrés, que vendrán varios también. Y para los que no pudieron, agradecer también a Marcos Cardoso porque este vivo va a estar subido a las cuentas de Kiops 90.1, donde los chicos hacen el programa, una radio integrada con muy buena gente de Claudio Cardoso, su director, y todo ese grupo de gente que trabaja ahí en la 90.1. Bueno, también va a estar ahí y agradecemos la difusión desde ese lugar. Sí, obviamente va a estar en la cuenta de FM Keos. Después, bueno, también se sumarán, como decíamos al principio, Alan García, también con estos vivos, Franco Alarcón, Nicolás Herrera, los integrantes también que conformamos las voces del ascenso. Así que bueno, esto ha sido el primer directo. Hacía bastante que no podíamos hablar de ascenso, pero bueno, es un tema también que uno analiza y está bueno también darse estos lujos de charlar un poco de ascenso. Y bueno, se vendrán en la semana, atentos a las historias de la voz del ascenso, atentos también a lo que son las redes sociales, Twitter y Facebook, porque vamos a estar confirmando cuándo van a ser las notas y bueno, para que la gente se prenda. Un placer, señor Sebastián Fernández. Lo mismo digo y está bueno despuntar el vicio luego de varias semanas sin tener actividad. Por ahí algunas pequeñas cosas que hemos hecho, pero el gusto nuevamente de hablar de ascenso con este gran equipo que es las voces del ascenso y los esperamos para cada vivo y estén atentos también, como decía Andy, a las redes sociales, bueno, porque por ahí iremosle contando quién será el próximo entrevistado y a cargo de quién estará esa nota. Excelente, Seba. Gracias a todos los que nos acompañaron. Próximamente más directos, más charlas de ascenso, entrevistas como siempre los tenemos acostumbrados. Un placer, Sebastián. Un placer a todos los que nos acompañaron.